cómo Dios es tan alucinante, como un solo capítulo de un solo libro de la Biblia puede enseñarte tantas cosas. Y este capítulo 7 de Mateo también lo podemos subdividir en varias partes, las cuales primero nos ayudan en nuestro comportamiento hacia Dios, y a partir de la quinta parte, que la gente tome en serio su palabra, y no solamente que tome en serio su palabra, sino que la comparta en serio también, cosa que realmente es de muchísima responsabilidad. Hay tanto loco que realmente está diciendo tantas cosas de tantas maneras distintas que es con justa razón que la gente anda muy confundida. Entonces es de mucha responsabilidad el tomar el nombre de Dios en serio, el tomar el Evangelio de Jesucristo en serio y compartírtelo en serio y de la manera más honesta posible, ¿ok? Y eso es lo que venimos a compartirte, ¿listo? Así que el capítulo 7 de Mateo básicamente nos confronta en muchas cosas y lo que intenta enseñarnos es ver la diferencia entre aparentar o vivir realmente, honestamente para Dios, ¿ok? Y vamos a comenzar a leer porque, como te digo, la cosa es lo que él dice. En el capítulo 7, versículo 1, en adelante habla del juzgar a los demás. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio con el que juzgan, serán juzgados, y con la medida con el que miden, serán medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo y aquí la viga en el tuyo propio, en tu ojo? Hipócrita, dice, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Jesús no prohíbe discernir entre el bien y el mal, que es lo que deberíamos hacer todos, realmente tomarnos el tiempo en Él y con Él para discernir lo que está bueno y lo que está malo. Lo que destruye es el espíritu orgulloso, ese juicio que condena a otros mientras ignora nuestras propias fallas, mientras ignora nuestras propias equivocaciones o nuestra propia corrupción. Por eso dice, ¿cómo quieres sacar la paja del ojo ajeno mientras tienes la flor de viga en el tuyo que no te deja y no te va a dejar ver realmente para hacer bien esa buena obra que quieres hacer, Porque muchos van a venir en juicio, muchos a la primera metida de pata van a venir en juicio, van a llegar en juicio a tu vida queriendo solucionarte tus cosas cuando de pronto ellos puede que estén iguales o peores que nosotros, ¿listo? En el reino de Dios realmente todo debe comenzar de corazón, humildad verdadera, con arrepentimiento verdadero y con un arrepentimiento y humildad partiendo de lo personal, no de una onda de superioridad espiritual, ¿ok? El verdadero arrepentimiento, el verdadero metanoia que se llama, es cuando realmente el Señor ha logrado ya en tu ser hacer un cambio, hacer un chip, ponerte un nuevo chip de tal forma que todo tu ser ha sido transformado. Y cuando todo tu ser ha sido transformado verdaderamente por Dios, consecuencia de tal es la verdadera humildad. Consecuencia de tal es saber y entender que uno es un simple humano lleno de equivocaciones, lleno de cosas raras, pero que entiende que está siendo transformado por Dios, que entiende que ha sido bendecido en primer lugar por el amor de Dios y que en base a esa primera gran bendición que fue lo que Dios primero hace, que es cuando llega a tocar tu corazón, que es cuando llega a llenar tu vida de su vida, que es lo más espectacular, las cosas se van arreglando. De ninguna manera significa que de pronto pretendamos que la persona que fue tocada por Dios mágicamente se va a volver perfecto y por ende de ninguna manera creamos que todas las personas que te hablan de Dios son mágicamente perfectas, de ninguna manera. Todas las personas en sí mismas tenemos tanto cosas buenas como malas. No somos perfectos de ninguna manera, pero sí somos perfectibles. ¿Qué significa eso? Que en el momento en el que Dios ha tocado tu corazón, comienza en ti un proceso de perfección, que no significa que vamos a llegar a ser perfectos, pero sí significa totalmente que toda esa cochinera que teníamos va a ir saliendo, que todos esos malos hábitos que teníamos se van a ir arreglando, que toda esa mugre que nos llegó va a irse limpiando, que todo ese daño que nos hicieron se va a ir limpiando, pero de ninguna manera significa que de pronto una persona que ya tuvo contacto de Dios, es perfecto, el apóstol perfecto y libre de pecado y totalmente inequívoco. Eso realmente no existe. La única persona que llegó a ser perfecta en este mundo se llamó Jesucristo. No hubo más. No hubo más antes de él y no hubo más después de él. El único que de verdad, siendo de naturaleza divina,
fue quien lo logró cumplir. Todos nosotros, seres humanos, antes y después de Jesucristo, llámale que le llames, hemos sido imperfectos, hemos tenido errores y por eso es que ninguno de nosotros como tales estamos capacitados para llegar al reino de Dios, sino es por Jesucristo. Entonces es con Él, por Él y a través de Él que llegamos. Por eso es que justamente acá nos aclara en estos primeros versículos del capítulo 7 que en lenguaje actual ninguno de nosotros tiene la moral para juzgar a otro, absolutamente ninguno. Si nosotros vemos que hay una persona que está haciendo algo malo, o si nosotros vemos que hay una persona que realmente está yendo por cosas raras, lo que nos enseña la palabra de Dios es que vayamos donde esa persona, si está en nuestra posibilidad de hacerlo, y hablar con esa persona y decirle, ¿sabes qué? Creo que estás haciendo mal y tal y tal y tal, y tratar de reconvenir a la persona, pero de esa manera decente, ¿ok? Por eso también es lamentable ver a mucho predicador cristiano que solamente usa sus redes sociales para darle palo al otro cristiano que se equivocó. Entonces esa no es la manera de hacerlo públicamente, no. En la manera de lo posible, ir donde la persona, decirle, bueno, esto no me parece, tal y tal, charlar el asunto y ver de arreglar las cosas así. ¿Listo? Lanzar juicio contra las personas, eso es lo que al Señor no le parece, porque entendemos, y el Señor por supuesto que sabe que todos nosotros tenemos alguna cochinera guardada, todos nosotros tenemos alguna cosa que no está solucionada en nosotros mismos. Entonces esa es la gran diferencia, ¿ya? Discernir el bien y el mal es algo que debemos hacer, por supuesto es algo que tenemos que tratar de entender y pedirle al Señor sabiduría en todo momento para que el Señor nos indique lo que está bueno y lo que está malo. Algo que es muy claro que la persona que de verdad va teniendo sabiduría, pero sabiduría de verdad, mientras más sabio es más humilde. Entonces, eso en primer lugar. Punto número 1. Punto número 2. Pedid, buscad y llamad. Pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. 3 frases claves, ahorita las vamos a desglosar. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que le llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Bueno, eso hablando de los buenos papás, ¿no? Porque hay otros, pero hablando de buenos papás, ¿qué hombre hay de ustedes? Que no critiquen, acabamos de enseñar, ¿no? ¡Qué bárbaro! ¿Qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, ojo aquí, ojo y me toco el oído, todas las cosas que ustedes quieran que los hombres hagan con ustedes, así también usted hagan con ellos, porque eso es la ley y los profetas. Esto es gigante realmente. Esto no solamente significa humildad, no solamente significa buen juicio, sino realmente es el resumen de todo el Evangelio. Es el resumen de todo esto realmente, porque el Señor Jesucristo lo dijo en su momento. ¿Qué es la ley y los profetas? ¿En qué se resume? Es amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces son 3 claves. Pedir es dependencia, buscar es perseverancia y llamar es insistencia. Es muy clave en el reino de Dios que nosotros como humanos entendamos nuestra posición de humanos y entendamos nuestra posición en el sentido de saber esperar en Dios. Generalmente cuando nosotros queremos algo, anhelamos algo, pedimos algo, realmente son cosas que en su gran sabiduría Dios sabe que no nos van a venir tan bien o que el momento no es el mejor. Pero sí que el Señor sabe cuál es el mejor momento para dar la solución, para dar la respuesta, ¿listo? Y se trata no solo de cosas materiales, no solo de que el Señor haga caso a nuestros caprichos materiales, sino que de verdad lo que el Señor quiere es que se genere en nosotros hacia Él una relación. No es ese Dios distante, no es un patrón distante, tampoco es el genio de la lámpara para que Él esté ahí presto a nuestros caprichos, a lo que nosotros querramos cuando querramos. Dios es papá y Dios va a responder tanto en amor como en sabiduría. Para todas tus necesidades, para todos tus problemas, para todas las cosas, para las propias metidas de pata en las que todos hemos caído,
Dios va a responder como papá, pero como un papá amoroso, ¿listo? Y un papá amoroso, un papá bueno, es también un papá responsable. Un papá bueno y amoroso no le da el primer capricho al primer momento que le pide el hijo. Ya si tu hijo de 3, 4 años te pide un celular para tenerlo 24/7, ¿se lo vas a dar? ¿Qué entiende un papá bueno? Que ese celular primero que le va a cocinar los ojos, le va a cocinar el cerebro, le va a llenar de ideas raras la cabeza, le va a criar adicción y un montón de cosas. Hay un montón de casos en esta época de niños adictos al celular que de pronto están con síndromes de abstinencia fregadísimos, que perdieron totalmente el respeto a la familia. Y no solo eso, sino que la gran incidencia de suicidios en niños y en adolescentes son debidos al tema del celular. Entonces, ¿qué hace un papá bueno? Un papá bueno, responsable, amoroso, no le da a su hijo el primer capricho cuando el hijo lo quiere, por más que el hijo considere que es lo más importante de su vida en ese momento. Por más que el hijo considere que es lo que le va a cambiar la vida, el papá, por ser papá, sabe lo que es mejor. Y nuestro Dios, por ser nuestro papá, por supuesto que sabe lo que es mejor para nosotros, por supuesto que sabe que necesitamos lo que necesitamos y en qué momento lo necesitamos, Él lo sabe. Pero el momento en el que Él dé la respuesta va a ser el mejor momento para nuestra vida, va a ser el momento en el que nuestra vida sí lo va a recibir sin rechazo, sin rebeldía, sin berrinches, y lo va a recibir con agradecimiento, lo va a recibir y lo va a atesorar por el resto de la vida. Y por nuestra parte, lo que toca es que si de verdad creemos en Dios, vamos a creer en Dios o vamos a esperar solo sus favores. Entonces, si vamos a creer en Dios y vamos a querer tener una relación con Dios, va con todo, ¿listo? Una relación es una relación en las buenas y en las malas. Una relación es algo que no es emocional. Una relación es algo que es de decisión. Una relación es algo que se quiere llevar adelante, que se trabaja para llevar adelante, que se sabe esperar cuando se tiene que esperar, que se sabe pedir cuando se tiene que pedir, pero también que se sabe dar cuando se tiene que dar. Y como nosotros humanos también podemos dar. ¿Qué le podemos dar a Dios? Le podemos dar nuestra fe. Le podemos dar esa fe ciega de decir, bueno, ahorita la estoy pasando mal, pero yo sé que tú estás ahí y yo sé que tú estás en control y yo sé que en su momento tú vas a solucionar esto. ¿Por qué? Porque Él es el papá, Él es el que sabe cómo, dónde, cuándo. Él es el que sabe cómo va a hacer las cosas. ¿Listo? Punto número 3. Así que todas las cosas que quieran que los hombres hagan con ustedes, así también hagan ustedes con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Todo el resumen de la palabra de Dios, todo el resumen del mensaje de Jesucristo, todo lo que el Señor quiere que aprendamos en nuestra alma y en nuestro corazón es amor. Amor primero hacia Él, esa dependencia hacia Él, ese amor hacia Él, ese agradecimiento hacia Él. Y luego reflejado en eso de nosotros hacia los demás. Amor, paciencia, perseverancia y amar al prójimo como a ti mismo. Reflejado todo lo que Dios hace para nosotros, que nosotros también lo reflejemos hacia las otras personas, ¿listo? Es tratar a los demás realmente con la misma gracia que queremos que Dios nos trate. Es tratar a los demás con el mismo amor con el que queremos ser tratados. ¿Y sabes qué? Si la gente no te lo da, no hay lío. No me voy a olvidar nunca en una de las primeras emisiones que hacíamos acá, uno de las personas que comentaba dijo, ¿y qué hago cuando el prójimo me la pone difícil? ¿No? Eso fue muy súper. Es que realmente el prójimo generalmente te la va a poner difícil. Pero es por eso que todo tema de amor, todo tema de relación, todo tema de transformación tiene que ser de decisión, no tiene que ser emocional. Si tú decides que en tu vida la figura va a ser Jesucristo, o andar como Jesucristo, entonces tus decisiones hacia las demás personas tienen que ser así también, porque lo que estamos recibiendo, lo que estamos aprendiendo, lo que nos está llegando de Jesucristo y del Espíritu Santo, nosotros tenemos que replicarlo en las personas. Y por supuesto que con la ayuda del Espíritu Santo va a ser facilísimo porque Él nos da el amor para hacerlo. Esa persona que pensabas que no ibas a perdonar nunca, de pronto ya la quieres perdonar. Entonces todas esas cosas nos ayuda el Espíritu Santo para llevarlas a cabo, ¿listo? Así que no nos sorprendamos de pronto cuando nuestro corazón ya está totalmente transformado y estamos pasando a hacer cosas que nunca pensamos que íbamos a hacer. Vamos al punto número 4, la puerta estrecha. Jesús destruye la idea de que todos van automáticamente hacia Dios. Entren por la puerta estrecha, dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que llevan a la vida, y pocos son los que la hallan. Hay una filosofía
bueno, muchas filosofías, ¿no? De que Dios nos ama a todos, de que Dios está en todos lados, de que Dios ama a todo el mundo y tal y tal y tal. Pero la figura verdadera es que lo que espera el Señor es tener una relación corazón a corazón con cada uno de nosotros. Dios que sí está en todos lados, sí lo está, pero Dios se manifiesta realmente donde se le clama, donde se le pide, donde se le necesita, donde se le expresa que se le necesita. Una de las preguntas más frecuentes es que, bueno, si Dios está en todos lados, ¿por qué no soluciona el hambre? ¿Por qué no soluciona las guerras? ¿Por qué no soluciona tal y tal y tal? Eso simplemente sucede porque la humanidad decidió alejarse de Dios. En su libre albedrío, la humanidad ha decidido dejarlo a Dios a un lado. Ha decidido abrazar filosofías, ha decidido abrazar ideas de hombres, ha decidido correr y trabajar por esas ideas de hombres. Pero estas ideas, que son las que están escritas aquí, la humanidad ha decidido dejarlas a un lado. Y para quien pueda y tenga tiempo de leer el libro de Deuteronomio, todas esas cosas quedan claras, porque cuando un pueblo, porque cuando una persona decide acercarse a Dios y entiende que es en Dios donde está la solución, donde está la verdadera paz, donde está la sanidad y donde están todas estas situaciones arregladas, pues ahí la vida cambia de verdad. Pero la humanidad ha decidido dar la vuelta, la humanidad ha decidido dar la espalda. Y lamentablemente donde no está Dios, no queda espacio sino para el otro, que significa caos, significa muerte, significa guerra, significa destrucción, ¿ok? No todo en el mundo está bien porque realmente la gran mayoría de la gente en el mundo no quiere la guía y el amor de Dios, así que lamentablemente va por ahí la figura, ¿listo? Punto número 5, muy interesante esto de los falsos profetas. Nos toca a todos de cierta manera, mucho en especial a quienes nos ponemos a hablar de Dios, y realmente también es una advertencia para toda aquella gente que quiera acercarse a Dios de alguna manera, para que pidamos discernimiento a Dios en ese sentido, ¿ok? Guárdense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, porque por sus frutos los conocerán, dice. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceré, ¿ya? Los conocerán. No por apariencia, no por discurso, no por fama, no porque sea aquel súper predicador que está saliendo en la tele o algo así, sino por los frutos. Volviendo al tema de lo que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, cuando el Espíritu Santo verdaderamente llega a la persona, hace una transformación en la persona. Dice la palabra de Dios que muchos van a hablar de él, pero Señor, en tu nombre hicimos tal y tal cosas y hasta echamos fuera demonios y demás. Y el Señor contestará: apártense de mí porque yo no los conocí. Se trata de que realmente hay mucha gente que puede estar hablando de Dios de diferentes maneras, muchas veces a muchísima gente. Pero de verdad la persona que ha recibido el Espíritu Santo es la persona que en primer lugar está entendiendo su propia humanidad, está entendiendo que por sí mismo no puede, que por sí mismo nunca va a ser suficiente. Y está, en vez de alabándose a sí mismo, poniendo su nombre por todos lados, está entendiendo que es Jesucristo el que cambia, está entendiendo que es Jesucristo el que está haciendo el proceso de transformación en esa misma persona para comenzar, y está entendiendo que su mensaje debe ser hablar de Jesucristo, porque Jesucristo es el que puede también dar la transformación a todas las personas que lo oigan. Y ese es el fruto. Y ese fruto también se ve reflejado en la vida de la persona. Dice la palabra de Dios, igual que los frutos del Espíritu Santo son benignidad, amor, templanza, dominio propio, misericordia, y por todo este tipo de cosas dice no hay ley. Y volvemos a lo mismo, que la ley y los profetas se resume en amor. La persona que es tocada por el Espíritu Santo va teniendo una conversión en su vida, va teniendo una conversión en sus actitudes, hasta en sus respuestas, en su manera de vivir. Muchas cosas que te dominaban te dejan de dominar, va viniendo el tema de, qué sé yo, los vicios, un montón de cosas así, te van dejando de afectar, porque él ya va empezando a tomar un control, él ya tiene un control en lo que es todo nuestro tema espiritual y almático. Entonces, la persona va expresando esa transformación, va mostrando esa transformación, y eso es algo hermoso porque realmente la gente que te rodea lo ve
La gente que te rodea, que en un comienzo te ve como bicho raro, ¿qué le pasa a este aleluyo? De pronto ve que en tu vida hay una transformación verdadera y entonces esa persona empieza a decir, wow, ¿qué le pasó a él que era tan salvaje, tan loco, tan, no sé, tan lo que sea? Y de pronto ahora es de otra manera. ¿O qué le pasó a ese papá violento que ya dejó de ser violento y se convirtió en un papá amoroso? ¿Qué le pasó a esa mamá alcohólica que dejó de serlo y ahora es una mamá hermosa, cariñosa y tal? ¿Qué le pasó a ese hermano que era un hermano abusivo, que era alguien totalmente violento y ahora es alguien que cuida a su familia? Entonces todas esas cosas sí suceden. Y te quiero decir que si en tu familia estás pasando por un tipo de situación así, quiero decirte que sí puede haber un cambio. Solamente basta una persona que se deje llenar con el Espíritu Santo y esas cosas maravillosas comienzan a pasar. Y es una promesa de Dios también espectacular y hermosa que dice: tú y tu casa serán salvos. Entonces el Espíritu Santo llega y trabaja y Dios no pierde y Dios gana y el Señor limpia, sana, restaura, bendice. Hace un montón de cosas maravillosas en esa persona y esa bendición, como todo lo que hace Dios, va en grande y esa bendición va a explotar y va a explotar de esa persona a las personas que tiene cerca. Y esas personas también van a querer y esas personas igual van a ser bendecidas y esas personas igual van a sanar, ¿ok? Así que no hay pérdida, familia, de verdad, en todas y cada una de las situaciones que tú tengas. Si tomas la decisión ahora de poner a Jesucristo como el eje de tu vida, literalmente todas las cosas van a cambiar, ¿ok? Van a cambiar para bien. Entonces, volvemos. Gente que profetizó, como ya hablamos, gente que hizo milagros, habló en el nombre de Dios, pero nunca tuvo verdadera relación con Él. Hay un montón de gente que está utilizando el nombre de Dios para pedir dinero. Hay un montón de gente que lo está haciendo para vanagloriarse. Pero todo se ve en la intimidad. La verdad sale en la intimidad. ¿Qué es lo que pasa en la intimidad de esa persona? ¿Qué es lo que pasa en su corazón? ¿Qué es lo que pasa en su habitación cuando está solo, sola, con la luz apagada? ¿Qué es lo que pasa en su corazón en ese momento? ¿Hay una verdadera intimidad con Dios? ¿Hay una verdadera y expresa necesidad de Dios? Porque la necesidad de Dios no se acaba. La persona que entiende que necesita de Dios, mientras más lo entiende, más necesita. Mientras la persona más conoce de Dios, más entiende que más va necesitando a Dios. La persona que más estudia de Dios verdaderamente, pero con el corazón, más entiende que su humanidad es cada vez más y más y más y más frágil. Y más entiende que es a Dios el que necesita. Y más entiende que no puede hablar dos palabras sin que no sea Dios el que esté ahí. Entonces esa es la verdadera intimidad y eso es lo que deberíamos buscar todos nosotros, no solo quienes hablen de Jesús, sino quienes vivan día a día. El papá que necesita restaurar su economía, el papá que necesita sanar su familia, la mamá que necesita sanar su corazón, los hijos que necesitan dejar de vivir en pleito. Todos y cada uno de manera personal deberíamos buscar así en nuestra intimidad y así entendemos que mientras más lo buscamos, más lo necesitamos y entendemos totalmente que es con Él que se puede salir adelante, ¿ok? Punto número 7. Los dos cimientos. Dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con gran ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad, no como los escribas. Les enseñaba como quien tiene autoridad porque es su palabra, porque es su mensaje y era un mensaje directo, un mensaje de amor, no era un mensaje aprendido de memoria, que como se hace en la religión solamente se lee y se repite como loro y se lee y se repite y se lee y se repite hasta que uno se duerme. Realmente el mensaje vivo es el mensaje que llega de corazón a corazón. El mensaje vivo es el que te hace el clic en el corazón porque es el Espíritu Santo hablándote. Es el Espíritu hablando, diciéndote: oye, soy yo, estoy aquí y sí tengo la solución para tus problemas. ¿Qué sucede ante la tormenta? Dos casas parecen exactamente iguales. La diferencia, ¿dónde está cimentada? ¿Dónde está puesta? Las dos casas son iguales, pero una está cimentada sobre la roca. La roca es la figura de Jesucristo.
La diferencia es que la otra casa idéntica está cimentada sobre la arena, sobre lo falso, sobre lo que parece real, sobre lo que parece firme, pero que en realidad no lo es. ¿Dónde estamos cimentando nuestro futuro? ¿En dónde estamos cimentando a nuestros hijos? La diferencia nosotros en nuestra vida, para nosotros, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra economía, para todo. ¿En dónde estamos poniendo todo nuestro tesoro? ¿En dónde estamos poniendo todo nuestro corazón? Y la otra simbología que se le puede dar es que a esas dos casas iguales, ¿cómo reaccionan delante de la tormenta? ¿Qué pasa cuando la tormenta llega? La tormenta significa los problemas, ¿ok? Significa toda la vorágine de cosas que nos llegan y nos llegan a diario, nos llegan en todo momento. En todo momento hay problemas, en todo momento hay enfermedades, en todo momento hay situaciones, desde económicas hasta de toda índole. Y eso es lo que significa la tormenta. Porque la tormenta nos revela realmente sobre qué está construida nuestra vida, porque las tormentas van a venir. Y aquel que te predique que no vas a tener problemas nunca más, o vas a empezar a volverte millonario y todos los problemas se te acabaron para siempre, te está mintiendo, porque problemas van a venir. Por eso es que tenemos esto en vez de todas esas filosofías, porque el Señor sabe que problemas, pruebas, enfermedades, un montón de cosas van a venir. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? En dónde nos cimentamos, ¿ok? ¿En dónde ponemos nuestra confianza? Que en este caso es decir, ¿en quién? ¿Voy a poner mi confianza en las filosofías del mundo? ¿Voy a poner mi confianza en el dinero? ¿Voy a poner mi confianza en mi capacidad, en lo que yo puedo hacer? Que ojo, no significa para nada que no intentemos las cosas, no significa para nada que no peleemos, no significa para nada que no luchemos por salir adelante, por supuesto. Pero nada de eso tiene sentido si no está Jesucristo en medio. Y su misma palabra lo dice también, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Entonces, por supuesto, tenemos que luchar día a día y pelear porque eso también es una demostración de fe. Pero la base es en dónde ponemos nuestra fe, ¿ok? ¿En quién ponemos nuestra fe? Si tenemos en nuestra vida, en nuestras situaciones, temas de enfermedades, temas económicos y demás, pues es el momento ahora para decidir en quién voy a poner mi fe. Si voy a poner mi fe en filosofías y doctrinas humanas o si voy a poner mi fe en aquel que demuestra cada día en las personas que de verdad se acercan y confían en él que sí las cosas cambian. Aquel que sigue haciendo milagros ahora tal y como los hacía durante toda la historia de la humanidad. Y por último, Mateo 7 es un llamado a dejar la hipocresía, a no juzgarnos entre nosotros, a entender primero que cada uno de nosotros necesita a Dios de la misma manera que lo necesita el vecino, buscar a Dios genuinamente, no por pantalla, no por conveniencia, sino buscarlo genuinamente, buscarlo como persona, buscarlo en amor, buscarlo para una relación verdadera, siempre pedir sabiduría para discernir la verdad, para caminar en la verdad, porque eso nos va a sostener en todos nuestros pasos acá. Va a tocar caminar por el camino difícil, pues si de todas maneras ya estamos caminando por el camino difícil, va a tocar hacerlo, pero sabemos en quién estamos sustentados, sabemos quién nos lleva de la mano y sabemos quién en su momento lo vea conveniente, nos va a sacar de ahí y la sanidad va a ser espectacular en su momento. ¿Para qué? Para construir una vida, esa vida que te da paz, esa vida que te hace agradecer cada día simplemente por el hecho de despertar en la mañana sabiendo que tenemos el regalo de la vida para comenzar, y que aprendamos también que cuando vengan los problemas de dinero, que cuando venga esa enfermedad que nos asusta, aprendamos a tener confianza y a decirle a ese problema y a esa enfermedad, hasta aquí llegaste y tengo un Dios que me sostiene y tengo un Dios que me va a sostener y que mientras llega la solución, Él me va a sostener, ¿ok? Entonces el Señor no está buscando apariencia de ninguno de nosotros. Definitivamente nada le podemos ofrecer a Él, ni nuestras mayores capacidades, ni nuestras mayores profesiones, ni nuestra mayor inteligencia, ni todo el dinero que tengamos, nada le podemos ofrecer a Dios. Nada hay que le sorprenda de nosotros, nada hay que le haga mover algo de parte de nosotros hacia Él, salvo que le demostremos fe, salvo que le demostremos que confiamos en Él, porque es el único literalmente en el que podemos confiar para esa situación fregada que estás pasando en este momento. Es el único que va a poder sacarte de ahí, ¿listo? Con esto terminamos el mensaje de hoy. Si este mensaje te llegó y deseas tener una relación con Él, el momento es ahora. Si también crees y piensas que tenías una relación con Él, pero te has apartado, también el momento es ahora para
reconciliarte, el momento es ahora para volver a entrar en una relación con Él, para conocerlo si no lo conocías. Así que si quieres hacerlo, te voy a guiar en una pequeña oración, la cual puedes hacer desde tu corazón, desde el fondo de tu ser, con tus palabras, con tus sentimientos. Yo te voy a dar simplemente una pequeña guía, ¿ok? Señor Jesús, en estos momentos entiendo que he pecado, entiendo que me he apartado, o entiendo que soy un pecador, entiendo que metí la pata, pero entiendo que te necesito. Y te pido que vengas a mi vida. Si en un momento yo viví contigo y me aparté, te pido perdón, te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo vuelva a vivificarme. Si no te conocía hasta este momento, te pido que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón, que llenes mi espíritu, que llenes mi ser con tu ser. Y te entrego todas mis cosas. Entiendo que he pecado, entiendo que me he equivocado, te pido perdón, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y te pido que a partir de este momento me acompañes en el camino, me guíes y me sanes, ¿ok? En el nombre de Jesús oramos. Amén.